compartir con ustedes en esta mañana algo bien precioso. Cuando Guillermo me dijo que compartiera la palabra, le digo, Señor, generalmente los que ya me conocen saben que me gusta mucho compartir aquellas cosas que el Señor me va mostrando. Yo no siempre tengo la oportunidad de predicar aquí, desde este lugar, pero sí tengo la oportunidad de enseñar, y me es muy cómodo cuando el Señor me habla y me clarifica lo que hay en mi interior, lo que Él me está hablando, y eso quiero compartir en esta mañana con ustedes. Voy a atreverme a compartir con ustedes una historia que el Señor me mostró de una manera bien especial, y que es de un personaje que seguramente usted ha leído y del cual no tenemos mucha información, pero sabemos que finalmente entró en su propósito, entró en su destino final. Nosotros como pueblo de Dios hemos aprendido en esta casa que el Señor empieza a fluir, y el propósito y el deseo del Señor es que nosotros seamos madurados, que tomemos una estatura, que nosotros lleguemos a ser esos hijos, como dicen los pastores, ¿no? Esos hijos que sean maduros, que sean capaces de extender el reino, que sean capaces de estar sólidos ante las acechanzas del diablo, porque siempre van a venir las luchas. Eso enseñaba Jesús a través de las parábolas. ¿Se acuerdan de la parábola de las dos construcciones, de las dos casas? Una que había sido construida en la roca, la otra que había sido construida sobre la arena, y dice que en ambas vino fuerte la tormenta, los vientos, en diferente intensidad. Ahí habla de intensidad, habla también de lo que construimos. Y es importante para nosotros y para la extensión del reino que nosotros entendamos que Dios quiere madurarnos. Y como hemos estado aprendiendo, yo creo que Dios nos ha estado hablando acerca de la cruz, del consumado es, de todas estas palabras que están, ¿sabe qué haciendo en nosotros? Según yo lo comprendo, están estableciendo identidad. Es muy importante establecer identidad en el Señor. Hace muchos años atrás escuché la historia, y seguramente usted ha oído esta ilustración, de un hombre de una tribu que en el tiempo cuando eran traídos los esclavos desde África, dice que iban los barcos, y especialmente ingleses, a buscar esclavos, y obviamente traían todo eso. Ellos creían erradamente que toda la gente de color oscuro y los que ellos iban a buscar eran de una categoría inferior, eran como animales. Por lo tanto, cuando venían en los barcos, ellos los golpeaban mucho, los maltrataban, los hacían sufrir, les hacían pasar hambre. Y cuenta el relato que en uno de esos barcos el capitán se fijó que mientras subían a la gente a bordo y los golpeaban, muchos caían al suelo por el dolor, se doblaban, pedían súplicas para no ser maltratados, para no ser golpeados. Pero de entre todo el grupo que habían recogido había uno que no se doblegaba, que estaba erguido, que aún a pesar de recibir aún incluso más golpes que los demás por su posición, él no se doblegaba. Y pasó hartos ratos, y el capitán, muy enojado y también sorprendido, pregunta: ¿y quién es este que se pone así? ¿Quién es este que no se doblega ante lo que está ocurriendo como los otros? Y alguien por ahí le dice: lo que pasa que él tiene una actitud diferente, porque él fue traído, pero él es el hijo del rey de la tribu, y él sabe que él es un príncipe y que no se puede comportar de otra manera. Eso es identidad. Eso es saber quién eres, saber de quién eres hijo y establecerte en eso. Eso es identidad. Y yo creo que con todas estas ministraciones, esta temporada de ministraciones que Dios ha estado trayendo, Dios ha estado afirmando eso en nosotros. Nos ha enseñado que nosotros estamos del otro lado del velo. Nos ha estado enseñando las implicancias del consumado es. El sacrificio en la cruz no es solamente una escena para una película. El consumado es realmente la comprensión que Dios quiere que tengamos de que nosotros estamos escondidos en Él, que Él fue a la cruz, pero Él no es una derrota, es un triunfo. Él allí quebró la maldición, Él allí quebró el poder del pecado sobre nuestra vida, Él allí nos dio nacimiento a la iglesia.
Todas esas implicancias del consumado es, hemos estado recibiendo en este tiempo. El Señor nos ha estado hablando del perdón de pecados y nos ha estado poniendo en una posición diferente. Dios quiere que nosotros entendamos que nuestra posición es diferente cuando lo encontramos a Él. Dice Pablo en Gálatas, en el libro de Gálatas, él dice, ahí creo que en el capítulo 4, dice que el heredero, mientras es niño, no difiere del esclavo. El heredero, cuando es niño, no difiere del esclavo. Aún dice cuando es poseedor de todo lo que tiene. ¿Por qué no difiere del esclavo? Porque como es niño, no tiene conciencia de su autoridad, no tiene conciencia del poder que él tiene, no tiene conciencia de sus riquezas. Pero cuando ya es mayor, él tiene conciencia y toma conciencia y comienza a administrar y a utilizar todo lo que le pertenece. Por eso es que Dios quiere que nosotros entendamos que necesitamos madurar en Él, que necesitamos ser establecidos en Él, que necesitamos creer. Alguien me dijo en una célula, te necesitamos creernos el cuento. Y es así, eso es lo que necesitamos. Necesitamos saber que Dios nos ha llevado de muerte a vida, que nos ha hecho nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Recuerde usted que nosotros somos no lo que la gente dice que somos. Nosotros no somos lo que el diablo dice que somos. Nosotros no somos ni lo que nosotros mismos decimos que somos. Nosotros somos lo que Él dice que nosotros somos. Amén. De eso nos ha estado hablando el Señor en este tiempo. Nos ha estado estableciendo en su palabra, nos ha estado estableciendo en la identidad. Nosotros necesitamos ser establecidos en la identidad de hijos. ¿Sabe por qué? Porque Dios está interesado en extender su reino. Nuestro propósito común a todos nosotros, porque hay propósito específico, pero el propósito común a todos nosotros es que la iglesia sea el brazo de extensión del reino. Eso es importante. Entonces, ¿qué necesitamos? Dios necesita que seamos establecidos como hijos herederos. Hay un texto en la palabra y que usted a lo mejor lo ha usado muchas veces, que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. ¿Y qué es esto de buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Qué es buscar el reino de Dios? Sino someternos a los procesos de Dios. Porque dice al reino de Dios y su justicia. La justicia fue hecha en la cruz. Él se hizo maldición por nosotros. Nosotros, cuando decimos que buscamos el reino de Dios, es que nosotros reconocemos que somos herederos, que fuimos hechos coherederos con Cristo. Y sabe, cuando eso se establece en nosotros, viene la añadidura, pues. Todas las cosas, dice, os serán añadidas. ¿Se da cuenta? Todas las cosas nos serán añadidas. La comprensión de lo que somos, la comprensión del poder de la oración, la comprensión del poder de la confesión, la comprensión del poder de establecernos en la siembra y en la cosecha, etc. Nosotros entonces, cuando Dios está más interesado que nosotros mismos, en que nosotros entremos en un proceso de madurez. Amén. ¿Me siguen esto? Vamos a ir a un texto y voy a pedir que si hay alguien atrás que me ayude. El texto que vamos a leer para lo que vamos a seguir compartiendo en esta mañana está en Juan. Si usted tiene su Biblia ahí a mano, también puede buscarlo en el libro del Evangelio de Juan, el capítulo 1. ¿Hay alguien atrás, cierto? ¿O no? Ah, sí. Juan, capítulo 1. Es que como no los veo de acá, disculpen. Juan, capítulo 1, a contar del verso 43. Vamos a leer este relato. Dice, al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Voy a leer hasta el versículo 51, ¿ya? De Andrés y de Pedro. Felipe encontró, dice, a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puedes algo bueno salir de Nazaret? Y Felipe le dijo, ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño.
Natanael le dijo: ¿cómo es que me conoces? Entonces Jesús le respondió y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces Jesús le respondió y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: en verdad os digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Amén. Esta es palabra de Dios, ¿cierto? Ahí tenemos el relato entonces de Natanael. Aquí tenemos entonces a Natanael y dice acá que él tenía un amigo. Este amigo se llamaba Felipe. Si usted lee el relato anterior a esto, describe que el Señor había sido bautizado, había entrado en el proceso de llamar a los apóstoles, a los primeros apóstoles, y había ido a donde Felipe y lo había llamado y le había dicho: ven y sígueme. Y Felipe lo había seguido. Y dice que unos días después él va y le habla a su amigo Natanael y le habla como que Jesús era el final de la búsqueda. Le dice: hemos encontrado al Mesías. Natanael, según el relato, dice que había estado sentado, probablemente, no dice que estaba sentado, pero yo me imagino, sentado bajo la higuera. Y Jesús le dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Aprendí hace algunos años atrás de los profetas Rochas que ellos dicen, ellos enseñaban, ¿no?, que era costumbre entre los israelitas ponerse bajo la higuera para orar por el cumplimiento de las promesas de Dios para el pueblo. Era una costumbre para ellos. La higuera representaba para ellos un lugar especial. Pero aún así parece no haber sido en el tiempo de Jesús una práctica, porque no hay muchas referencias a esa práctica durante este periodo. Pero aquí encontramos, yo creo que por eso también Jesús le dice aquí un verdadero israelita, porque era uno que estaba teniendo una costumbre que a lo mejor había sido hasta un poco olvidada entre el pueblo, pero ahí la tenía Natanael, estaba practicando. Él se ponía abajo de la higuera. Jesús lo menciona de esa manera. En el Antiguo Testamento, si puedes poner por favor Miqueas 4:4, hay una referencia. Yo quiero un poco introducirlos en esto del por qué Natanael estaba ahí en la higuera. Dice algo así, dice: se sentará cada uno debajo de su vid, debajo de su higuera, y no habrá nadie que les haga temblar, porque la boca misma de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Ahí tenemos el relato de Miqueas. Entonces, en el antiguo tiempo, en el antiguo tiempo de la vida del pueblo de Israel, esto de la higuera tenía un significado especial. Significaba haber llegado a un estado de paz. Significaba haber llegado a un estado de comodidad, de tranquilidad. Los enemigos habían sido vencidos, o significaba también, por ejemplo, para la familia, dice que era costumbre que las familias tuvieran en sus sembrados una higuera, siempre sembraban higueras. ¿Por qué? Porque la higuera era un árbol grande, que daba mucha sombra y que daba mucho fruto, que era aprovechado en todo tiempo. Dice que la higuera era de los pocos árboles que daba fruto 2 veces al año. Por lo tanto, era una constante provisión el árbol de la higuera. Entonces, para la familia resultaba un lugar de refrigerio. Para los trabajadores que estaban trabajando las viñas, era también un lugar donde ellos podían tomar descanso de su trabajo. Recuerden ustedes que estamos hablando de un lugar desértico, de un lugar donde la vegetación es escasa. Como en Israel, entonces la sombra se vuelve algo... Estos días nosotros lo hemos experimentado, ¿no? Ha hecho una temperatura bien alta y todos los que hemos tenido que salir al centro a caminar por algún motivo, incluso los turistas andan todos semidesnudos, digo yo, andan todos con ropa, muy poca ropa, y buscando ¿qué cosa? La sombra.
La sombra, ¿por qué? Imagínense entonces eso multiplicado a unos lugares desérticos. Por supuesto entonces que la higuera era algo importante para ellos. Se dice que el frescor que produce las hojas, la sombra de la higuera es mucho más que incluso lo que se producía en las carpas. Entonces, en vez de poner una carpa, para ellos era mejor tener este arbolito de la higuera que les daba todos estos beneficios. Así que, en figura, Natanael, en el relato que leímos en el Nuevo Testamento, estaba debajo de la higuera. ¿Cómo lo leo esto yo en figura? Lo leo que él estaba en el lugar correcto y haciendo lo correcto. Pero, ¿sabe? No estaba percibiendo el tiempo correcto. Porque se estaba produciendo, él era un israelita, seguramente estaba orando para que se cumplieran las promesas. Pero no se había dado cuenta de la revolución espiritual que estaba aconteciendo en Israel. Jesús había comenzado su ministerio en esos días. Había sido bautizado por Juan, el cielo se había abierto, había descendido la señal de la paloma, Juan había declarado: he aquí el Cordero de Dios. Toda esa revolución espiritual no estaba siendo percibida por Natanael, que estaba bajo su higuera. Seguramente en eso que aconteció, él no se dio cuenta, a pesar de que era amigo de Felipe. Si usted ve el relato anterior a esto, Felipe había sido impactado por Jesús. Más aún, Jesús había estado con Juan y dice que algunos discípulos de Juan habían sido tan impactados por Jesús, por la revelación de que era el cumplimiento principal de la promesa de las promesas, de la más importante de todas las promesas que el pueblo de Israel tenía, la venida del Mesías. Era lo más importante que nunca, más importante que ninguna otra promesa. Y se había cumplido en esos días. Y cuando los discípulos de Juan, vieron, se acercaron a Jesús, algunos de sus discípulos, y después se convierten en discípulos de Jesús. Se acercan después de haber visto esto. Y pasan unos días y se encuentra Jesús con Felipe y lo llama. Y dice que no da mayores detalles la escritura sobre cómo, pero solamente dice que él lo vio y lo llamó y Felipe fue. Y fue tan impactado Felipe que no pudo aguantarse y a los días después fue y va a buscar a Natanael. Entonces eso me habla que Natanael y Felipe de alguna manera sabían que había que orar por las promesas. Seguramente ellos habían escuchado, todos ellos eran enseñados, en la escritura eran enseñados en las promesas de Dios. Pero Natanael, bajo la higuera, no había percibido el tiempo de cambio que estaba viniendo sobre Israel. ¿Sabes? Es tan importante para nosotros como discípulos, como iglesia, saber discernir cuando se ha cambiado de temporada. Saber discernir cuando una temporada ha acabado y ha comenzado a otra. Cada temporada, incluso en tu vida, agrega ventajas. Y tú es necesario que reconozcas esas ventajas, porque eso es lo que va a traer crecimiento a tu vida. Cuando nosotros estamos estáticos, no hay crecimiento. Los pastores nos hablaban sobre la importancia de no solamente cambiar, sino ser transformados, exponerte a la palabra, someter tu vida a la voluntad de Dios para que seas transformado y puedas madurar. No seguir mascando siempre la misma comida, leer siempre las mismas cosas, orar siempre las mismas cosas, sino que entrar en una temporada de cambio. Eso es importante, poder discernir, reconocer cuando una estación en tu vida se ha terminado, debes dejarla atrás y moverte a lo que Dios te está mostrando, hacia una nueva estación que Dios ha preparado para ti. Ahora bien, dijimos que la higuera era un árbol muy mencionado en la Escritura, por sus virtudes, también por su capacidad de reproducción. Dice también que se adapta a la higuera, en sus raíces se adaptan muy bien a cualquier tipo de terreno. Es versátil en esto.
Pero ¿saben? También podemos ver en la Escritura que cuando la higuera no cumplía su propósito, era cortada, era sacada, tenía que ser desechada, ¿no? Hay un lugar bajo la higuera que puede ser una representación para nosotros en nuestros días. Todas aquellas cosas buenas que has recibido de Dios, todas aquellas cosas que has podido alcanzar, Dios te ha permitido alcanzarla, incluso el éxito, la bendición en las tareas que hacemos en nuestro servicio a Dios, puede representar para nosotros la higuera y no notar que no estamos enfocados en lo que Dios está haciendo y nos está pasando el tiempo y no nos estamos dando cuenta de que los tiempos están cambiando, de qué es lo que Dios nos está mostrando, de qué es lo de hoy de Dios para nosotros. Siempre hemos estado siendo enseñados también en este tiempo de Dios que lo más seguro es el cambio. Todas las cosas están cambiando rápidamente, rápidamente. No nos estamos dando cuenta cómo estamos cambiando. A veces, especialmente a veces nosotros como ministros del Señor, que a veces nuestro mundo, el 90% del tiempo se convierte en la relación con los hermanos, con la iglesia. Y no te das cuenta también de que el mundo va cambiando, de las generaciones, la mente va cambiando. ¿Y qué es lo que Dios está hablando? Porque Dios habla, Dios tiene un plan, un propósito para cada generación, para cada estación. ¿Qué es lo que Dios, a lo mejor no estamos percibiendo qué es lo que Dios está diciendo para nuestra ciudad? ¿Cómo es que hacia dónde debemos apuntar? El lugar bajo la higuera para nosotros puede representar esto. Cuando nosotros consideramos el relato que se hace acerca de la higuera, en la figura, en la escritura, es una figura de bendiciones. Dice que era frecuente que a los costados de los viñedos se plantara una higuera. Se plantaran junto con los viñedos, se plantaran las higueras. Los viñedos eran para producción. Pero los viñedos eran para producción, pero las higueras era el lugar de seguridad. Eso representaba el lugar donde yo iba a descansar, el lugar donde yo podía tener paz. En el relato de Lucas, si por favor puedes ponerlo también en el capítulo 13, y sígame en esto por favor. Mire, Jesús está enseñando, y aquí hacen mención también a la higuera, ¿ya? Está enseñando, si usted ve los relatos antes, Lucas 13, del 6 al 9, ahí Jesús dice que contó una parábola. En esa parábola, Él cuenta que había una higuera que su dueño había ido a mirar y no estaba teniendo fruto. Y entonces Él dice, yo la voy a cortar. Y viene el que le ayudaba a cultivar los frutos, le dice, Señor, no la cortes, démosle un año más. Voy a abonarla, voy a trabajar en ella, dale otra oportunidad a esta higuera, ¿no? Y sabe que me llama la atención porque antes de contar Jesús esta parábola, Él está haciendo referencia está hablando del arrepentimiento verdadero, está hablando de los pecados sutiles, está hablando del afán, está hablando de la codicia, está hablando de la ansiedad. Los textos previos a esta parábola, el Señor está haciendo alusión a aquellas cosas que pudiesen estar distrayéndote o que pudiesen estar provocando que tú quieras permanecer debajo de la higuera y no ver y no percibir lo que Dios está trayendo para ti, para su pueblo. Amén. Puede ser. Dice el relato original en el relato de Natanael, dice que Felipe es quien va a buscar a Natanael. Pero ¿sabe? La higuera ya lo había atrapado, estaba higuerizado. Natanael se había higuerizado, o sea, estaba ahí en la higuera, y dice que cuando, tanto así, mira, dice que su amigo Felipe lo va a buscar, y cuando le habla, él pone en duda, le dice, ¿podrá salir algo bueno? O sea, este que estaba orando
Ni siquiera creía que se iba a cumplir la palabra de que venía el Mesías. Ni siquiera creía. Y estaba bajo la higuera. La higuera lo había atrapado. Él ya no creía en el cumplimiento de las promesas. Y en el verso 46, Feliz le enfatiza y le dice: ven, ven, ven y ve. Ven y ve. En el verso 47 y 48 del relato que leímos, ¿pueden creer ustedes que cuando cuando Jesús ve a Natanael, que lo trae Felipe, lo describe? Dice: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. O sea, Jesús está diciendo: miren, Natanael está sinceramente desenfocado. Porque dice, no hay engaño en él. O sea, él no lo estaba haciendo con premeditación. Él estaba desenfocado. Él estaba bajo la higuera viviendo su propio proceso. Estaba descansando, estaba en paz. Aun cuando a lo mejor él, como acostumbraban los israelitas, él oraba por el cumplimiento de las promesas. Pero eso no era una vida activa dentro de él. ¿Ya? Dice, y Jesús le dijo, y Natanael dice, le responde, mira, le responde: ¿y de dónde me conoces? ¿Quién te dijo a ti quién soy yo? Le dice, ¿no? O sea, hasta ese tiempo ni siquiera cuando estuvo enfrente de Jesús, fue capaz de discernir enfrente de quién estaba. ¿Qué diferencia? ¿Se acuerdan cuando Jesús era bebé y fue llevado al templo para ser mostrado después a los 8 días de nacido? Y dice que había un viejito, Simeón, y una viejita, Ana, profetisa, que ellos a lo mejor pasaron inadvertidos a todo, pero cuando él entró, era un bebé y reconocieron quién estaba entrando. Y dice que Simeón dice: ahora puedes llevarme, Señor, porque mis ojos han visto la salvación para Israel. El cumplimiento de la promesa lo vi. Y Ana también dice: ahora sí, dice, esto era lo que yo decía, aquí estoy viendo el cumplimiento de la promesa. Pero Natanael ni siquiera delante de Jesús es capaz de percibir delante de quién estaba. Entonces el Señor, que es tan bueno, le dice: yo te vi antes de que Felipe te hablara, antes que Felipe te fuera a buscar, yo te vi debajo de la higuera. Y entonces ahí Natanael reconoce delante de quién estaba. Yo creo que cuando el Señor pronunció la palabra y le dijo: yo te vi, es como cuando después en el relato de la crucifixión, ¿se acuerdan que venían a apresarlo? Y él dijo: yo soy, y dice que los soldados cayeron. Cuando él se reveló a los soldados cayeron. Yo creo que pasó lo mismo acá. Cuando el Señor le dice: yo te vi, yo creo que ahí se rompió algo dentro de Natanael. Y Natanael tuvo una revelación del Cristo, porque después lo proclama y lo declara. Y dice que lo reconoce. Y el Señor, pegadito a eso, recién fresquito abierto el razonamiento de Natanael, Él le dice: cosas mayores que estas verás. ¿Me crees porque te dije que quién eras? Pero yo te digo, cosas mayores que estas verás. Y ahí entonces Natanael queda prendido de Jesús. Y yo dije, me pregunté: Señor, pero ¿y este Natanael qué pasó? O sea, porque con esta tremenda revelación, porque el Señor en el último versículo, si puedes ponerlo por favor, ahí en Juan 1, en el verso 50 creo, 51, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. O sea, él no solamente Jesús le abre el canal de revelación en la vida de Natanael, sino que además de esto le muestra un poquito, ¿no? Le enseña
cómo él era el profeta de profetas, estaba declarando, estaba mostrándole propósito. Tú ya no vas a caminar ni te vas a quedar debajo de la higuera sin entender los cambios, sin entender lo que está pasando en el mundo espiritual, sin reconocerme a mí, sino que vas a ver el cielo abierto, vas a tener revelación, vas a ver lo que yo te voy a mostrar. Y saben, determina propósito en Natanael, porque Natanael, dicen los estudiosos, aun cuando no lo vemos mencionado, dicen que él era el Bartolomé que llegó a ser uno de los 12. Natanael llega a ser Bartolomé, es lo mismo, hay una similitud ahí. Los estudiosos dicen que él es Bartolomé, que es mencionado después muchas veces. Y si usted tiene la oportunidad de ver eso, verifíquelo. Pero yo creo que es así. Con esta tremenda revelación, ¿cómo Natanael se iba a quedar ahí sin ver nada? El Señor le dijo, tú vas a ver los cielos abiertos y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Eso quiere decir que Natanael siguió a Jesús y pudo ver todo el proceso del ministerio de Jesús, los milagros que él hizo, la sanidad, el despliegue de poder. Eso entonces trabajó en la vida de Natanael. Natanael descubre el propósito, descubre su asignación, viene la revelación, es transformado y se convierte junto con todos los otros, los 12 apóstoles de la revelación. Los 12 apóstoles que serían los pilares para la iglesia. Imagínense si él se hubiese quedado debajo de la higuera. Ese lugar de conformidad, ese lugar de bendición, todo está bien, estoy cumpliendo las promesas, el Señor, estoy orando para que el Señor venga, estoy orando para que el Señor traiga la gente a la célula, estoy orando porque el Señor transforme mi vida, pero no te estás dando cuenta, no estás percibiendo. Por eso es que necesitamos el enfoque de lo que los pastores nos han hablado. Necesitamos saber que tu asignación es un enfoque también el de Dios para tu vida. Dios está enfocado en que tú te enfoques para que puedas descubrir qué es lo que Él tiene para ti. Nosotros tenemos que seguir trabajando en eso. Necesitamos enfocarnos, necesitamos afirmarnos en lo que Dios ha dicho que nosotros somos, en esa identidad preciosa que tenemos en Dios. El Espíritu Santo, quien nos ha dado vida, es la vida del Espíritu Santo en nosotros. Él es el que ha asignado, viene con la asignación de Dios a nuestra vida. Nosotros tenemos que descubrir, tenemos que trabajar en ser, en esa como hablaba ayer Kevin, en esa intimidad, en esa de conocer, en hacernos amigos de Dios. Necesitamos trabajar en eso. El Espíritu Santo es nuestro asesor permanente para la asignación que Dios nos ha dado. ¿Sabe? Dice el relato que Jesús le dice antes que Felipe te llamara, y cuando estabas debajo de la higuera yo te vi. Con estas palabras Jesús puso a Natanael del lado correcto del velo. Natanael recibe la revelación de Jesús como el Mesías y puede ver las promesas cumplidas y se enfoca para el futuro que tenía su vida. Tú tienes que saber que Dios también te ve. Dios nos ve. Dios nos ve. Dice en el libro de Lucas, no se venden 5 pajarillos por cuarto con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. No temáis pues, porque vosotros valéis más que muchos pajarillos. O sea, si Dios tiene cuidado de las aves, si Dios sabe, ¿ustedes creen que Dios, para qué le sirve saber cuántos pelos tienes en la cabeza? Algunos tienen más, otros tienen menos, pero eso no importa, porque lo que importa acá es que Dios conoce todo. Eso es lo que quiere decir este texto, que Dios te ve, Dios está allí, así como cuando Natanael estaba allí haciendo su función, pensando que lo estaba haciendo muy bien, pero estaba totalmente desconectado. Nosotros tenemos que saber que mientras nosotros nos quedemos
pensando que la higuera es nuestro lugar de bendición y no entendamos que Dios es la fuente de toda bendición, no vamos a poder tener y ser abiertos a la revelación. Dios es el que nos conectará con nuestra bendición y nuestro propósito si nosotros nos conectamos con Él. Dios sabe dónde está tu bendición. Dios sabía dónde estaba la bendición de Pedro. Dios sabía dónde, ¿se acuerdan cuando viene la pesca y le dice, echa la red al otro lado? Pedro no quería, pero al final la echa. Ahí estaba la bendición, ¿no? Dios sabía que la viuda, lo que necesitaba la viuda, y le dice, mira, tienes que hacer esto. Y la viuda lo hace y ve la bendición de Dios. David, que estaba pastoreando las ovejas, lejos de la acción del campo de batalla, pero Dios lo conecta con Goliat a través de una experiencia poderosa, y David entiende que su asignación era mucho más allá. Él había sido ungido rey, ¿se acuerdan? Pero ahora él estaba entendiendo el proceso que Dios tenía para él. Dios es la fuente de nuestra bendición. Dios ve, Dios sabe cuál es la bendición que Él tiene para nosotros. Que Dios nos vea y que nosotros lo entendamos es muy importante. Tu asignación es algo que tú tienes que discernir. Tu asignación personal es algo que tú tienes que discernir, pero lo tienes que discernir en esa comunión íntima con el Señor, reconociendo al Señor, abriendo los ojos a la realidad y a los tiempos que Dios quiere darte a vivir. Nadie más va a saber cuál es tu asignación. Nadie puede darte el suministro que Dios te tiene que dar a ti. Tu asignación está en el enfoque absoluto que tú tengas en Dios. El Espíritu Santo es quien decide tu asignación, y el Espíritu Santo es el que te asesorará permanentemente en tu asignación. No nos quedemos, queridos, no le tengamos miedo al cambio. Nos puede pasar como Natanael, que tenía un buen corazón, pero que estaba desenfocado, porque se quedó cumpliendo y haciendo algo que era lindo, que estaba bien y correcto delante de los religiosos, incluso de tu tiempo, seguramente. Por eso es que Jesús exclama, he aquí un verdadero israelita. Pero sabe, él le faltaba algo, le faltaba su conexión vital con el Dios, con la presencia de Dios, con la manifestación diaria de Dios. Cuando Él tiene esa conexión, entra en su propósito y en su destino final. Y podemos verlo a Él cumpliendo a cabalidad, viendo y experimentando las bondades del reino y la obra de Dios en la vida. Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Eso es lo que Dios quiere para la iglesia. Que nos enfoquemos en Él, para que podamos descubrir aquello que Él tiene para nosotros. La importancia de madurar, la importancia de ir detrás del crecimiento, buscando a Dios, buscando al Espíritu Santo. Tu relación con Dios, no la descuides, y vas a tener entonces la madurez que requiere para la extensión del reino. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar al Señor.